imperio persa es el nombre dado a una serie de dinastías centradas en el Irán moderno, que abarcó varios siglos, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XX después de Cristo. El primer imperio persa, fundado por Ciro el Grande alrededor del año 550 a.C., se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia, desde la península balcánica de Europa en el oeste hasta el valle del Indo de la India. En su apogeo, el imperio persa se extendió por 5,5 millones de kilómetros cuadrados. El imperio persa se centró en Persia, el Irán moderno, y gobernó sobre la península de Anatolia, Egipto, gran parte del Medio Oriente de hoy, Afganistán y Pakistán. El imperio persa comenzó como una colección de tribus seminómadas que criaban ovejas, cabras y ganado en la meseta iraní. Fue Ciro, descendiente de Acaímenes, que dio nombre a la dinastía Aqueménidas, gran político y excelente general, quien unificó a sus compatriotas y se incorporó los medos al vencer a su rey Astiages en el 550. Desde ese momento se lanzó a la conquista de los reinos vecinos, Lidia y Babilonia. En 540, Ciro vence en Sardes a Creso, rey de Lidia, y se anexiona a este país. 3 años más tarde se apodera de Babilonia mal defendida. Cuando en 529 murió Ciro, luchando contra los nómadas del nordeste, el primer gran imperio indoeuropeo estaba sólidamente establecido. Ciro se mostró tolerante, política seguida por sus inmediatos sucesores, permitiendo que la diversa ciudadanía de Persia continuara practicando sus propias formas de vida. Este periodo de tiempo a veces se llama paz pérsica o paz persa y permitió a los judíos el regreso a Jerusalén en el 537 a.C. El primer imperio persa bajo Ciro el Grande pronto se convirtió en la primera superpotencia del mundo. Se unieron bajo un gobierno 3 sitios importantes de la civilización humana temprana en el mundo antiguo: Mesopotamia, el valle del Nilo de Egipto y el valle del Indo de la India. Ciro el Grande está inmortalizado en el cilindro de Ciro, un cilindro de arcilla inscrito en el 539, con la historia de cómo él conquistó Babilonia del rey Nabonido, poniendo fin al imperio neobabilónico. Darío el Grande, el cuarto rey del imperio aqueménida, gobernó sobre el imperio persa cuando era más grande, extendiéndose del Cáucaso y Asia Occidental hasta lo que entonces era Macedonia, el Mar Negro e incluso África, incluyendo partes de Libia y Egipto. Unificó el imperio mediante la introducción de una moneda estándar y pesos y medidas, haciendo el arameo el idioma oficial y construyendo caminos. La inscripción Behistún, un relieve multilingüe tallado en el monte Behistún en el oeste de Irán, ensalza sus virtudes y fue una clave crítica para descifrar la escritura cuneiforme. A medida que los persas iban incorporando a su imperio nuevas zonas, mostraban políticas muy tolerantes. Los gobiernos locales contaban con miembros de las élites locales. Los impuestos generalmente eran menores. Los persas tenían una gran tolerancia religiosa e incluso liberaron a muchos pueblos sometidos, como por ejemplo los judíos, que se hallaban deportados en Babilonia. En muchas zonas donde antes reinaba la anarquía, los persas también fueron bienvenidos como los restauradores de las leyes. Las zonas que se caracterizaron por el apoyo a los persas fueron sobre todo Palestina, ya que los judíos estaban felices de contar con un gobierno que respetara y apoyara su religión, además de las ciudades fenicias, que además de ser respetadas por los persas, estos les proveyeron nuevos mercados por tierra y apoyaron su desarrollo naval. También las zonas de Asia Central se mostraron leales al gobierno persa, ya que cuando el imperio se desmoronó, esas zonas continuaron la resistencia contra Alejandro Magno por varios años. El gobierno persa trajo muchos adelantos en materia política y económica, entre ellos la tolerancia religiosa y de las costumbres locales, el mantenimiento de estructuras administrativas locales, la división del territorio en satrapias, que eran auditadas todos los años, siendo castigado el sátrapa si la población no estaba contenta con su gestión, desgravamiento impositivo del comercio y baja general de todos los impuestos, facilitamiento del comercio mediante construcción de caminos y canales navegables, además de la unificación territorial que hacía menos peligrosos los viajes, creación de guarniciones repartidas por el imperio que respondían tan solo a la autoridad real, la creación de un sistema unificado de pesos y medidas,
Todas estas medidas produjeron un auge en el comercio a lo largo del imperio, incentivando de gran manera el desarrollo económico, lo que logró poner del lado persa algunas zonas que originalmente lo rechazaban y eran revoltosas, como las ciudades jonias. Darío murió en el 485 a.C. y le sucedió su hijo Jerjes, quien después de sofocar varias revueltas realizó su famosa y fracasada expedición a Grecia. Convertido en un déspota oriental, fue asesinado en el 465. El antiguo espíritu de las tribus de Persia había desaparecido al adoptar las modas orientales. Tomaron el vestido de los medos, el lujo de los babilonios, algunas prendas de los egipcios, ritos de los sacerdotes caldeos. Todo ello acentuó el despotismo de sus monarcas. Sus servidores estaban siempre expuestos a una terrible muerte. Esto explica que las intrigas fueran constantes, debilitando a la monarquía y poniéndola indefensa en manos de Alejandro de Macedonia, 2 siglos después de haber alcanzado el máximo poder de Oriente. Durante el largo reinado del hijo de Jerjes, Artajerjes I, la monarquía del imperio persa mantuvo aún su prestigio y su poder, mostrándose el rey tolerante y muy amigo de los judíos. Tuvo que sofocar varias revueltas e insurrecciones en Egipto, apoyadas por Grecia. Continuó la lucha con Atenas, pero el monarca persa supo aprovecharse de los desacuerdos entre los estados griegos para conseguir mejores condiciones de lo que los hechos militares permitían esperar. La sociedad estaba formada por el rey, la familia real era bastante extensa, existía el grupo de nobles que eran las familias más adineradas y eran los miembros de la corte. Los sacerdotes eran un pilar dentro de la sociedad, los soldados se encargaban de proteger las fronteras, la plebe era una clase integrada por los campesinos, artesanos y los esclavos que venían de las guerras. La economía se basaba en la agricultura, el pastoreo y la extracción de minerales. Practicaban un amplio comercio gracias a la creación de las monedas. Esta moneda se llamaba darico y eran acuñadas en oro, lo que estimuló el comercio interno e internacional. Por Irán pasaban rutas de caravanas comerciales que venían desde la India y la China hasta el mar Mediterráneo. El comercio logró darle un importante impulso a la industria de tejidos, joyas, mosaicos, tapetes y alfombras. Los antiguos persas del imperio aqueménida crearon arte en muchas formas, incluyendo trabajos en metal, tallados en piedra, tejido y arquitectura. A medida que el imperio persa se expandió para abarcar otros centros artísticos de la civilización temprana, se formó un nuevo estilo con influencias de estas fuentes. El arte persa temprano incluía grandes relieves de rocas talladas cortadas en acantilados, como los encontrados en Naksh-e-Rustam, un antiguo cementerio lleno de las tumbas de los reyes aqueménidas. La primera capital del imperio persa aqueménida fue Pasargada, pero hacia el 512 a.C. el rey Darío I el Grande emprendió la construcción de este masivo complejo, ampliado posteriormente por su hijo Jerjes y su nieto Artajerjes. Mientras las capitales administrativas de los reyes aqueménidas fueron Susa, Ecbatana y Babilonia, la ciudadela de Persépolis mantuvo la función de capital ceremonial, donde se celebraban las fiestas de Año Nuevo. Construida en una región remota y montañosa, los palacios aqueménidos de Persépolis se construyeron sobre enormes terrazas. Estaban decoradas con fachadas ornamentales que incluían los largos tallados en relieve en roca por los cuales los antiguos persas eran famosos. En el 330 a.C., Alejandro Magno, en su campaña a Oriente, ocupó y saqueó Persépolis, incendiando el palacio de Jerjes, para simbolizar quizás el fin de la guerra panhelénica de revancha hacia los persas. Esta ciudad se encuentra entre los mejores sitios arqueológicos del mundo. Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Muchas personas piensan que Persia es sinónimo de Islam, aunque el Islam solo se convirtió en la religión dominante en el imperio persa después de las conquistas árabes del siglo VII. El primer imperio persa fue moldeado por una religión diferente, el zoroastrismo. Derivado del nombre del profeta persa Zoroastro, el zoroastrismo es posiblemente la primera religión monoteísta del mundo. Todavía se practica hoy como una religión minoritaria en partes de Irán e India. Zoroastro
que probablemente vivió en algún momento entre 1500 y 500 a.C., enseñó a los seguidores a adorar a un dios en lugar de las muchas deidades adoradas por los grupos indo-iraníes anteriores. Ciro el Grande creó un ejército organizado para hacer cumplir la autoridad nacional, a pesar de la diversidad etnocultural entre las naciones sujetas, el enorme tamaño geográfico del imperio y la lucha constante por el poder por parte de los competidores regionales. Este ejército profesional incluía la unidad de los Inmortales, que comprendía 10.000 unidades de infantería pesada altamente entrenada. Bajo Darío el Grande, Persia se convertiría en el primer imperio en inaugurar y desplegar una armada imperial, con personal que incluía fenicios, egipcios, chipriotas y griegos. Pero este era un punto débil. A pesar de contar con un ejército y una flota incomparable, su organización y tácticas dejaban mucho que desear. El ejército estaba compuesto por un núcleo de élite que era la guardia personal del emperador, también llamados los Inmortales, y luego a estos se sumaban elementos de todos los pueblos dominados. No existían unidades estándar, sino que era un ejército muy heterogéneo. Este ejército casi carecía de tácticas para combatir en formaciones. Esto contrastaba con los ejércitos griegos, que eran en muchos casos más disciplinados y experimentados, y además tenían tácticas de combates y equipos muy superiores a los persas. De esta manera, un pequeño número de griegos podía mantener a raya a un contingente persa varias veces superior, como quedó demostrado en la batalla de las Termópilas. El inicio del final de los persas surgió con la derrota en las guerras médicas, cuando no lograron hacer frente al ejército de Grecia y a una serie de factores sociales y culturales que tiraron abajo la esencia de la unificación del imperio. La política central y periférica se degradó paulatinamente, se dieron muchas intrigas y conspiraciones entre familias en busca del poder y las provincias perdieron poco a poco el vínculo que las unía. Alejandro Magno, en el 334, cruzó al Asia Menor y derrotó a los persas en Gránico. Luego de tomar esas ciudades, tomó la mayor parte de Asia Menor con poca resistencia. En el 331, los griegos entraron en Mesopotamia. A pesar de que el rey persa Darío III les ofreció la paz, estos la rechazaron. Los persas enfrentaron a los griegos con un renovado ejército, pero fueron derrotados una vez más, y el rey Darío fue asesinado por los nobles. Los griegos tomaron Babilonia y las ciudades de Susa, Persépolis y Ecbatana, siendo Persépolis incendiada para vengar la destrucción de Atenas durante la invasión persa a Grecia. Los persas continuaron resistiendo con una gran guerra al estilo guerrillero en las zonas del norte y el este de Irán y el Asia central, pero los griegos finalmente lograron invadir también esas zonas, aplastando los últimos focos de resistencia. A pesar de la caída, el estado persa resurgió y desapareció varias veces a través de la historia, y su legado se extiende hasta el actual estado de Irán.